En la arena debate hoy el tema de la homosexualidad. Para ello tenemos a la psicóloga forense Águeda Guillén y al reverendo José Luis Zapata, coordinador de la Mesa de Diálogo Evangélica. Reverendo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. La primera pregunta, desde su punto de vista, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la génesis de la homosexualidad? Bueno, según las Escrituras, la homosexualidad, como es un pecado considerado por las Sagradas Escrituras, viene después del pecado. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 que el pecado entró a la naturaleza, al sistema donde vivimos, y por ende entonces todo tipo de pecado. Nosotros, los ministros evangélicos, a la luz de las Escrituras, entendemos que la homosexualidad es un pecado. La Biblia dice que Dios creó varón y creó hembra. Ese es el orden natural. Todo lo que se salga de ese orden está violentando el sistema establecido por Dios. De manera que consideramos que la homosexualidad con el pecado es uno de los pecados más, como el adulterio, la fornicación, el robo y todo tipo de condición pecaminosa entró con la entrada del pecado. Por eso Génesis 6 dice que Dios decidió destruir el mundo con un diluvio producto de la cantidad de pecado, incluyendo el pecado de la homosexualidad, que más adelante en el capítulo 19 dice la Biblia que Dios destruyó una ciudad completa, conocida como Sodoma y Gomorra, como un juicio a la condición pecaminosa, y el pecado predominante de Sodoma y Gomorra era precisamente la homosexualidad. Veamos qué nos dice la psicóloga forense Águeda Guillén al respecto. La psicología ha estado investigando, realizando, tiene más de 25 años de estudios sobre el origen de la homosexualidad. De estos estudios se han planteado dos teorías, la teoría psicodinámica y la teoría del aprendizaje. La teoría psicodinámica plantea de que existen familias que son constructoras de homosexuales. Una familia donde el padre es pasivo, el padre es hostil, el padre no aporta dentro del ámbito psicoafectivo, y entonces la madre es imponente, es seductora y competitiva. Pero puede darse el caso opuesto, donde la madre es la pasiva y el padre es el imponente. Reverendo, algunas de las cosas que dice la psicóloga me hacen pensar de los aspectos culturales de la homosexualidad, las explicaciones en términos culturales que le puede dar cualquier sociedad. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los aspectos precisamente como sociedad, en términos culturales, que representan, si se quiere poner de alguna manera, la homosexualidad hoy en día? Bueno, en realidad la homosexualidad para nosotros es una conducta aprendida. Y es aprendida porque, y estoy de acuerdo con la doctora cuando dice que la dinámica que se da en la familia disfuncional, en donde crece el homosexual, es el caso del padre que está ausente. Normalmente en los homosexuales se da un fenómeno que es muy general, es el hecho de que papá no está, normalmente está ausente, y luego de esa ausencia del modelo paterno, el niño se cría con mamá, con tías, con abuelas, comienza a desarrollar, como es natural, por condición de modelamiento, ciertas actitudes feministas, ciertas posturas femeninas, y entonces cuando comienza a desarrollar esas condiciones de rasgos de feminidad, el niño en la adolescencia ya comienza a recibir críticas en la escuela, presión social, y esa presión social crea las condiciones para que mediante el rechazo entonces venga el seductor. Aparece alguien que comienza a enamorarlo, comienza a seducirlo, a darle regalos, a oprimirlo. Y en esa condición de presión viene la experiencia de la violación sexual o de una relación sexual de ese tipo, y entonces el individuo luego se encuentra preso de esa condición. Es decir, que se da un cuadro a nivel de familia, del sistema de la familia, a nivel del ambiente escolar, social, y a nivel del sistema donde la persona se desenvuelve. ¿Y qué sobre aquellos, porque hay estudios y hay especialistas, doctores en esta área, que han establecido incluso
que hay personas que nacen ya biológicamente tienen una estructura de diferentes cosas que hacen que ya desde niño, desde el punto de nacimiento, ya esa persona tenga una tendencia a su mismo sexo en cuanto a atracción física se refiere. Sí, esa teoría de los genes consideran que la persona hay un gen homosexual que supuestamente algunos doctores establecen. Sin embargo, el cuadro del homosexual, cuando usted lo busca cuidadosamente, encuentra o alguna violación o encuentra alguna situación en el sistema de la familia, como lo he explicado, y condiciones predisponentes muy claras en el ambiente de la persona. Entonces, ¿usted descarta que haya algún tipo de cuestión hormonal dentro de todo esto? Nosotros, los pastores y profesionales cristianos, descartamos la presencia de ese gen porque la Biblia dice que Dios los creó varón y hembra. Como Dios nos creó como somos, normales, naturales, seres humanos normales, ese gen, si hubiese sido creado por Dios, entonces Dios fuera el primer predisponente de la homosexualidad. Entonces Dios no puede crearte de una forma y luego pedirte otra cosa. O sea, cuando Dios prohíbe la homosexualidad es porque Dios ha dado una condición natural adecuada a lo que Él está pidiendo. De manera que eso es justicia de parte de Dios. Veamos el punto de vista psicológico de manos de la licenciada Águeda Guillén. Cuando hablamos de cultura, hablamos también de dos aspectos. Hablamos de ética y hablamos también de moral. Cuando hablamos de costumbres, cultura y de forma de ser, estamos hablando de ética. Se piensa como que la ética dentro del comportamiento humano, dentro de lo que hacemos los seres humanos, se ha roto con todo esto. Y dentro del aspecto moral, si hablamos de moral, estamos hablando también de cultura, pero hablamos más de costumbre. ¿Cuál es la costumbre de la República Dominicana dentro de ese ámbito de la homosexualidad? Es callarla. Es como si de repente volviéramos a los tiempos de Sodoma y Gomorra, que se percibió la homosexualidad como un pecado divino y que todo el que la practicaba iba para el infierno. Y de ahí surgió la persecución con la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. Recuérdense que el Papa, Juan Pablo II, me parece, pidió perdón, sí, Juan Pablo II, por los crímenes de la Inquisición. Y yo me considero una católica practicante. Pero esa persecución estuvo ahí, se mantiene. Lo único que ahora no se ha desatado esa cacería de brujas. Ahora se mantiene de una manera que esto no puede ser, o sea, repudiando esa parte que yo respeto, porque todo el mundo estamos en un estado de derecho, ¿verdad? La Constitución declara a la República que vivimos en un sistema democrático, donde la gente se puede expresar, donde la gente puede hablar, pero yo pienso que ya en estos tiempos de tantos cambios y donde la moral de las sociedades cambian con el tiempo porque no se mantienen estáticas. Yo creo que hay que ir ya respetando esa parte porque no estamos en los tiempos de la Inquisición. Gracias a Dios ese tiempo ya pasó. Yo respeto muchísimo las iglesias que están en desacuerdo, porque obviamente vivimos en una sociedad donde todos no vamos a estar de acuerdo con las cosas que pasan, pero esto es bueno que haya pasado, es bueno que pase. Primero porque la moral de las sociedades cambian y segundo porque los grupos sociales también cambia y porque los procesos históricos de una sociedad también cambian y esos cambios se van a ver. ¿Dónde? Precisamente en la gente, en los movimientos que surgen y en este momento, de repente este embajador James Broward, que ha venido a poner el mundo de la República Dominicana de cabeza. O sea, me pongo a pensar en la obra de Balaguer, La Isla al Revés, como que ha pretendido ponerla al revés, pero es mentira, todo está, yo creo que todo va a depender de cómo percibamos todo eso. Ustedes van a ver que cuando pase esa celebración, todo va a seguir en calma, todo va a seguir en paz. Yo no creo que porque haya esa celebración, todos los jóvenes, todos los niños y adolescentes se van a convertir en lesbianas y homosexuales. Yo no creo eso. Eso hay que dejarlo pasar. Es algo que si no lo traía el embajador de Estados Unidos, lo iba a traer otro, pero eso iba a venir. Eso iba a venir porque hay un colectivo que está llamando la atención, que desea tener una respuesta
de la sociedad dominicana de aceptación, no de repudio ni de homofobia tampoco. Expone unos puntos muy álgidos la doctora. Y hay dos cosas que yo creo que, por lo menos en lo particular, me identifico bastante, reverendo. Yo entiendo la parte teológica y religiosa y ese aspecto en cuanto a la homosexualidad, porque cada religión tiene su doctrina. Pero en el sentido humano, no estamos nosotros como sociedad, cuando enfrentamos muchas veces de la manera incorrecta lo que pensamos que es una actitud pecaminosa, no estamos como sociedad aumentando el repudio, el odio, la discriminación a personas simplemente porque son diferentes o tienen una preferencia sexual distinta a la que es normal para la gran mayoría de las personas. Bueno, si nosotros vemos el espíritu de la Biblia, Dios no menosprecia a la persona. Dios condena el pecado, pero no al pecador. Entonces, la comunidad cristiana tiene una posición clara en ese sentido. Lo de homofobia y lo de discriminación, yo sé que hay sectores que se van a posiciones extremas. Realmente, este tema es un tema bastante delicado. Yo he visto que, por ejemplo, la Biblia católica, la Biblia evangélica, los adventistas, testigos de Jehová, es clara en términos de lo que es la homosexualidad a nivel de pecado. Ahora bien, la posición de la iglesia, ¿cuál es el trato que nosotros le dispensamos a los homosexuales? Por ejemplo, la experiencia nuestra, nosotros oramos por ellos, los amamos, los tratamos, nosotros no le cerramos nuestras iglesias a los homosexuales, nosotros ministramos a los homosexuales, le damos todo el servicio espiritual que ellos requieran. Es decir, que también presentar como la homofobia, como que se está maltratando a los homosexuales y se está castigando a los homosexuales. Yo no he visto el primer homosexual preso por su condición de ser homosexual, de manera que hay que poner las cosas en su justo lugar. Ahora bien, este tema es uno de los pocos temas donde nosotros estamos de acuerdo. Los católicos, los evangélicos, los adventistas, los testigos de Jehová, estamos de acuerdo en ese tema. Yo creo que hay pocas veces que los católicos, aunque nosotros tenemos muchas cosas comunes con los católicos, pero este es uno de los temas que nos une, en el sentido de que nosotros creemos que no debemos ofender a Dios. Las cosas ofenden a Dios dependiendo de lo que la Biblia dice. En la Biblia tú encuentras cosas que no están muy claras y tú tienes que ir al griego, al hebreo, al arameo para averiguar la etiología, el origen de eso. Pero cuando la Biblia habla de homosexualidad, habla de una forma clara. Y lo dice la Biblia evangélica, la Biblia adventista, la Biblia católica, de manera que no es cuestión de discriminación, es cuestión de Biblia. La palabra de Dios dice algo, entonces el primer homofóbico en este caso sería Dios mismo, porque es la palabra de Dios que establece eso. Ahora, de ahí a que alguien asuma una postura radical de castigar, de maltratar o de rechazar un homosexual, ya eso es otra cosa, lo cual tampoco nosotros estaríamos de acuerdo, pues nosotros no rechazamos a un alcohólico, no rechazamos a un adicto, no rechazamos a una persona que necesita oración, nosotros lo recibimos, lo tratamos, le oramos, le ministramos, lo escuchamos y no estamos de acuerdo de que se le maltrate, de que se le veje, de que se le discrimine. Esa no es ni siquiera la postura bíblica. Nosotros encontramos a Jesucristo sentado comiendo con los pecadores. Y una de las críticas que Jesucristo recibió durante su ministerio, ¿cuál fue? Que los escribas, los fariseos, los herodianos, los celotes, criticaban a Cristo porque Cristo se sentaba a comer con los pecadores y almorzaba con ellos. A la casa de Zaqueo Jesús fue y se sentó a almorzar con él. Jesús no discriminaba a los pecadores. Jesús aceptaba a todos, oraba con todos, y yo creo que si hay algún ministro o alguna denominación que quiere tomar posturas extremas y discriminar a la gente, no se va a identificar con el modelo de Jesucristo. ¿Cuál es la postura suya en relación a la adopción por parte de parejas homosexuales o lesbianas, por parte de ellos, la adopción de niños? ¿Cuál es la postura? Bueno, la adopción de niños es algo muy delicado, puesto que el niño necesita criarse en un ambiente natural. Y se ha demostrado en estudios psiquiátricos y psicológicos que
la presencia de papá y mamá es la que gravita sobre la identidad del niño, incluyendo la identidad sexual. Esa pregunta es importante porque precisamente uno de los puntos críticos de la homosexualidad es que papá normalmente no está. Cuando hay un papá que está con el varón y se lo lleva a jugar pelota, a jugar baloncesto, a hacer ejercicio, está con él, eso es lo que permite que el niño desarrolle una identificación sexual correcta. Pero en una pareja donde no hay un papá, no hay una mamá, no hay un ambiente natural donde se pueda desarrollar. De manera que una pareja que adopte niños simple y llanamente hará un esfuerzo por que se dé la condición natural que Dios ha creado. ¿Por qué llegar a los extremos y no hacer las cosas como Dios ha dicho? Cuando Dios dice algo, con mucha razón lo dice. Veamos qué nos dice sobre el particular la psicóloga clínica Águeda Guillén. Es una pregunta bastante interesante porque ese tema de la adopción en casi todos los países del mundo se ha discutido. Si es posible, si no es posible, porque hubo un matrimonio de lesbianas que el niño de repente se identificó con una niña, bueno, se le hizo una cirugía, eso estuvo en toda parte del mundo a través de las redes sociales y el niño, bueno, pues ahí está, la que era niña, pues ahora es un niño. Todo va a depender de la estructura de esa familia, de la visión que tenga esa pareja de lesbianas o de homosexuales sobre cómo orientar o cómo aceptar la orientación sexual de ese niño y de esa niña. Depende también de la edad, porque todos sabemos que la homosexualidad comienza a una edad muy temprana, pero la mayor manifestación es en la adolescencia. Si se va formando en una sexualidad sana, si se va formando en una orientación y unos comportamientos sexuales sanos, yo no creo que le vaya a afectar a este niño o a esta niña adoptada el que haya sido adoptada por una pareja de homosexuales y lesbianas. Todo va a depender de la estructura de esa familia, de la visión que tenga esa pareja de lo que es la sexualidad humana y de la visión que tenga sobre el comportamiento y la orientación sexual que lleve ese niño o esa niña durante su proceso de desarrollo. Pastor, desde su óptica, ¿cómo enfrentar en la familia la existencia, abordar el tema de un niño o niña con preferencia sexual que no es la que, de acuerdo a las normas, la que debía ser? Bueno, yo pienso que debe buscar ayuda profesional, ayuda espiritual. Y ahora mismo, por ejemplo, en mi consulta yo recibo personas homosexuales, los trato, oro por ellos y tenemos varios métodos para trabajar con la condición homosexual. Nosotros creemos que el sistema de la familia homosexual es disfuncional. Entonces, cuando el sistema es disfuncional, hay que trabajar el sistema completo, no solo la persona per se, porque el problema está en el sistema. De manera que una buena terapia familiar profesional es muy conveniente para casos de esa naturaleza. ¿Usted opina, reverendo, entonces que un tratamiento a un homosexual puede revertir su preferencia sexual? Bueno, nosotros tenemos testimonios, yo tengo testimonios en mi experiencia de personas que han salido de la condición homosexual y hoy en día se han casado con parejas heterosexuales, tienen hijos y han vuelto a la vida natural establecida por Dios. Ese es un testimonio vivo que tenemos nosotros en la comunidad cristiana porque creemos que la persona homosexual puede salir de esa condición. Nosotros le hicimos esa misma pregunta a la doctora Águeda Guillén. ¿Qué piensa ella como especialista, como psicóloga forense, de el tratamiento, cómo abordar a personas, familiares, amigos que simplemente digan un día, mira, yo soy homosexual o soy lesbiana, tengo preferencia sexual o estoy atraída a mí mismo, atraído a mi mismo sexo? Y esto fue lo que nos dijo. Bueno, dentro del ámbito de la psicología es una ciencia que es muy abarcadora. Y sobre todo por eso existe el psicólogo experto en sexualidad humana. Yo pienso que lo más importante
de una familia cuando el niño comience a preguntar es simplemente decirle la verdad. Hacerle entender que la sexualidad es propia de todo ser humano. Que cuando esta familia note como que el niño tiene una orientación, como que se va desviando entre comillas, simplemente aceptarlo, aceptar esa orientación sexual que ha tenido ese menor, aunque cuando se notan esos cambios existen muy buenos terapeutas para trabajar la orientación sexual del niño, inclusive del adulto. Ahora, la APA en el año 2009 sacó dentro del ámbito psicoterapéutico lo que es la terapia de conversión, que era aquella terapia que trataba de convencer al homosexual de que podía convertirse en un heterosexual. Eso trajo efectos negativos, mucha depresión, mucha ansiedad y muchísimos intentos de suicidio. Pero en 1973, la Asociación Americana de Psicología aceptó la homosexualidad como algo normal y como una conducta adaptada, contrario a lo que planteaban los primeros psicólogos y psiquiatras que percibían la homosexualidad como un trastorno mental. Reverendo, si la Asociación de Psicólogos Americana ha sacado lo que es la terapia de conversión, como se le conoce en los Estados Unidos, porque entiende, no tan solo entiende, sino que ha aceptado que es una condición humana, que no es que estás enfermo, no es que tienes un trastorno mental, según la opinión de esos expertos, que simplemente la homosexualidad es una cuestión de naturaleza humana y hay personas que tienen esa preferencia. Entonces, ¿cómo manejan ustedes este concepto cuando ya una organización tan reconocida a nivel mundial ha dicho, mira, estas terapias incluso sumían a personas en la depresión, con tendencias incluso suicidas por tratar de ser algo que realmente no son? No son heterosexuales, son homosexuales. ¿Por qué no simplemente aceptarlos como son? Bueno, a nosotros no nos sorprende la posición de la Asociación Americana de Psicología. Yo estaba revisando el DSM-6, que es el manual de psiquiatría americano, donde en la última asamblea un psiquiatra muy connotado presentó la pedofilia como normal. A saber, la pedofilia, ustedes saben que es una aberración. Sin embargo, ese psiquiatra presentó que la pedofilia, si el niño se siente bien y no rechaza la relación y consiente la relación de manera voluntaria, ya ese psiquiatra estableció en la Asociación Americana de Psiquiatría que la pedofilia no es ningún problema. También vi en la prensa hace varios meses atrás que en Alemania hay un lugar que ya ha sido previamente predispuesto con animales escogidos para que la gente vaya a tener relaciones sexuales con esos animales. Usted va a ese lugar, escoge el animal de su preferencia y entonces usted allí, si usted no se siente mal ni se deprime y el animal no sufre, entonces usted puede ir a tener relaciones sexuales con animales. Entonces esa es la zoofilia, que es considerada como una patología psiquiátrica. Sin embargo, ya eso está normal. La pedofilia ya entonces no sería una parafilia, sino que sería algo normal si el niño lo acepta y si el niño no se siente bien. No estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de realidades. Mire, bajo ninguna circunstancia podría a un menor de edad atribuirle que si se siente bien o mal. Eso, que me disculpe el psiquiatra o el psicólogo que quiera plantear eso, pero eso es una aberración. Vamos a una pausa, retornamos con más aquí en La Arena.